que nos presentamos aquí, que presentaron acá, amén, viendo todo este panorama geopolítico un poco de la situación de la palabra en Estados Unidos a través del programa del autor David Reagan. Quisimos hacer un barrido primeramente por la perspectiva premilenialista, porque esa es la perspectiva en que nosotros nos situamos, amén, y no porque estemos casados con un autor o porque las ideas teológicas de estos autores sean maravillosas, no, porque son bíblicas, amén, porque corresponden a lo que el Espíritu Santo ha estado diciendo de Génesis hasta Apocalipsis, amén. Entonces vamos a hacer ese barrido y posteriormente vamos a las otras dos de las que tenemos que estar atentos, enterados, detallando de qué se trata, porque hace parte de estar apercibidos también. Entonces recordemos, mis hermanos, que las perspectivas bíblicas como esta, la premilenialista, tienen dos puntos claves o dos criterios claves que la hacen ser certeras en sus apreciaciones. El primer criterio es que tienen la claridad de que toda la profecía bíblica se centra en las dispensaciones, amén. Tienen en cuenta los tiempos y tienen en cuenta los pactos que el Señor fue haciendo con el hombre durante estos tiempos. Y el segundo criterio es, mis hermanos, que hacen una diferencia entre el programa de Israel y el programa de la iglesia. Esa es la perspectiva correcta, porque evidentemente las escrituras nos hablan de esos eventos y de esas situaciones bíblicas. Sabemos, por ejemplo, porque fue lo primero que estuvimos estudiando, que el Señor le plació administrar su plan de salvación desde Adán hasta el reino milenial, y luego surge el reino eterno, que vamos a ver al final con bastante detalle. Tenemos también esta certeza de que cuando el Señor llamó a Abraham y lo llamó a ser pueblo, le habló de unas promesas para la descendencia física de Abraham, es decir, la nación de Israel que salió de sus lomos, pero también cuando se estableció la iglesia, todos los creyentes, especialmente gentiles, casi todos, ¿verdad? Empezó judía la iglesia, pero fue rebosada por los gentiles. Son promesas diferentes, son planes diferentes. Esas dos cosas son aceptadas y son valoradas por los premileniaristas. Por eso consideramos que efectivamente es bíblica esta perspectiva. Y usted puede ver que ciertamente los premileniaristas siguen también el método literal. Acuérdense que estuvimos hablando de eso un poco al inicio cuando damos las características de la profecía, pero al final vamos a ver los criterios del método de interpretación, lo vamos a recordar, amén, porque acá lo hemos estado ilustrando en diferentes diplomados. Sin embargo, al final vamos a verlo bien detalladitos para hacer el recorderis y para que de aquí en adelante todo lo que usted, mi hermano, va a ver en los siguientes módulos, donde usted va a poder apreciar los eventos que tienen que ver con la historia bíblica, pero también con la historia gentil, con las naciones, pero también con el desarrollo de la iglesia. Usted pueda ver cómo se va decantando todo esto. Entonces, esa parte es bien importante que la tengamos en cuenta. El premileniarismo, al utilizar el método literal, no descuida, como le decía, todo lo que la Escritura dice, haciendo el contexto, sabiendo que la Biblia es una, amén, mis hermanos, es un solo cuerpo, y que el plan de salvación está descrito desde Génesis hasta Apocalipsis, y el propósito de la Biblia es manifestar el amor de Dios a través de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Eso lo hace estas posturas. Por eso usted ve que cuando se habla de milenio, que es el punto, digamos, neurálgico de estas posturas, si hay o no hay milenio y qué tipo de milenio tienen estos teólogos, en el caso de los grupos en general que están afirmando otras cosas. Las escrituras hablan de que hay un milenio, amén, literal, son 1000 años. Lo describen los profetas en el Antiguo Testamento. Ahí hacemos el listado de las citas. Lo describen que será un tiempo de paz, que será el gobierno del Señor Jesucristo, amén, que será tiempo de refrigerio para Israel, que será el tiempo donde se cumplan las promesas que se hicieron a través de los diferentes pactos, amén. También nos describe las escrituras a través de los profetas,
que este pueblo, el pueblo de Israel, primeramente vendrá de esa actitud de resistirse al Señor, contendiendo con el Señor, pasarán por la tribulación para finalmente luego, cuando vean al anticristo, ¿verdad?, ponerse como Dios, descubran que no es el Mesías y realmente puedan aceptar que estuvieron engañados y que Cristo, el que murió en la cruz del Calvario, era el Hijo de Dios. Amén. Entonces, efectivamente, los profetas lo dijeron. Ya ustedes han estado haciendo revisión de eso a través de varias tareas del estudio de Apocalipsis, etcétera. También usted puede ver en el Nuevo Testamento que la iglesia creía en que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, venía después a reinar, es decir, en el milenio. Usted lo puede dar testimonio de esto Pablo, Hechos 3. Vamos a leer estas dos porque tienen que ver con la iglesia y es importante, mis hermanos, para lo que vamos a demostrar con la lectura, con el análisis de estas perspectivas que más adelante vamos a ver que son falsas, que debemos estar apercibidos porque abundan en los libros, abundan en muchas doctrinas en la iglesia que está tergiversando la palabra del Señor, y tenemos que estar atentos. Amén. Mire que el capítulo 3 de Hechos, versículos 20-21, allí podemos leer de esta manera: y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Amén. Mire cómo allí se nos está describiendo literalmente en este discurso que hace el apóstol, que efectivamente habrá un tiempo de restauración donde quien vendrá y reinará y gobernará y restaurará las cosas para que se instaure este gobierno es el mismo Señor Jesucristo. Y como también nos dice literalmente que esto ya había sido anunciado muchas veces por los santos profetas. Comprobamos lo que tenemos allí con esa lista de versículos. Pero también, mis hermanos, tenemos toda una descripción, y de pronto ya a nivel cronológica también con algunos detalles, en el libro de Apocalipsis, también Nuevo Testamento, la revelación de Juan. Entonces, efectivamente, podemos ver allí, mis hermanos, que hay suficiente evidencia interna, es decir, dentro de las mismas escrituras, para sostener que el periodo milenial es tal como las escrituras lo han dicho, literal. Amén. Estos eventos que enmarcamos o que se enmarcan desde los profetas y los siervos del Nuevo Testamento, lo podemos resumir de esta manera. Se nos habla de un periodo de tribulación en el cual un anticristo emergerá y Dios derramará su ira sobre los moradores de la tierra. Periodo, mi hermano, que no vivirá la iglesia. Amén. Porque usted puede leer en el Nuevo Testamento en varios pasajes, como en el caso de Segunda de Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses, que efectivamente el Señor levantará a su iglesia, arrebatará a su iglesia antes de este periodo de tribulación. Él nos ha prometido que no pasaríamos por la ira venidera. Al final de la tribulación, entonces Jesús regresará visiblemente y físicamente, segunda venida, a la tierra para derrotar a Satanás, que es el que tiene el gobierno en ese tiempo. La Escritura dice que ese tiempo de 7 años, ¿verdad? Estará el anticristo, que hace parte de ese triunvirato demoníaco, gobernando allí, engañando a todos, pero el Señor lo destruirá y luego establecerá el Señor ese reino milenial. Reiteramos, 1000 años literales, donde todos aquellos que murieron tiempo atrás como creyentes y los arrebatados glorificarán y reinarán con Cristo. Estamos hablando ahí de la iglesia, ¿ves? En esos 7 años la iglesia está ya en el cielo, en ese culto celestial, gozándose en la presencia del Señor, con esos cuerpos glorificados, pero también allí los que mueran en la tribulación, ¿verdad?, podrán entrar también a este tiempo milenial. Dice también, ¿verdad?, la línea de eventos, que al final de la tribulación resucitarán los santos del Antiguo Testamento.
Estamos hablando de Abraham, de Isaac, de Jacob, de toda esa nación que esperó las promesas. Usted puede leer eso en Hebreos 11. Amén. Hay una lista poderosa de los que creyeron sin ver. Y por eso eso está allí escrito para testimonio nuestro, que hubo un remanente dentro del pueblo de Israel que siempre fue fiel a la palabra del Señor, que se mantuvo aún sin ver evidencias contundentes que el Señor era verdadero, y esperando, como explicábamos en la clase anterior, promesas no solo físicas, sino realmente, porque no las iban a ver igual, sino esperando lo eterno, que fue lo que el Señor prometió, una ciudad celestial. Prometió ese tiempo perfecto donde ellos iban a poder ser el pueblo santo. Amén. Entonces es necesario que ellos resuciten para poder entrar y recibir esas promesas. Acuérdense, mis hermanos, que hemos ya esbozado que Israel tendrá su territorio, ¿verdad?, allí en el milenio, y gobernará allí sobre él el rey David, para que se cumpla también ese pacto. Pero el rey de reyes y señor de señores es nuestro Señor Jesucristo. Y durante el milenio, dice allí la escritura, que Satanás es atado para que no venga contra todos los habitantes de este tiempo. Pero luego al final se pondrá en libertad, engañará a muchos, querrá venir contra el Señor, pero el Señor lo destruirá. De esta manera entonces se prepara allí luego el tiempo del reino eterno. Entonces esta es la cronología que nos da todos estos pasajes que ahorita yo les mostraba, y que es nuestra fe, porque realmente, mis hermanos, es el plan que el Señor ha revelado por las Escrituras. Pero hay detractores a esta postura premileniarista, y es importante que prestemos atención a esto, mis hermanos, porque una de las razones que ellos usan para anular todo lo que hemos dicho que es bíblico, es decir, por ejemplo, que el premileniarismo es del tiempo de 1830 hacia acá, que allí es donde surgen autores allí como Pentecost, Scofield, Darby, que se inventaron una fábula, que crearon una serie de argumentos, y entonces esto no es de esta manera. Pero resulta, mi hermano, como leímos al comienzo en 2 Tesalonicenses 1, 3, del 1 al 3, ¿verdad?, que las Escrituras desde la iglesia primitiva nos están dando cuenta que efectivamente ya había una certeza de que el plan de salvación del Señor incluía el arrebatamiento. Amén. Incluía la tribulación, incluía el milenio. Amén. También los juicios, la resurrección, las resurrecciones que van a tener lugar ahí, que es la segunda resurrección para condenación, y el reino eterno, en ese orden. Amén. Entonces, una de las evidencias que podemos mencionar es que en la época de los primeros teólogos, acuérdense que son llamados los padres de la iglesia, no porque realmente tengan algún, digamos, ¿qué les digo?, algún tipo de reconocimiento bíblico o algo así, sino que eran las personas que estudiaban las Escrituras, que hacían defensa de las Escrituras, pero que al final también se perdieron en sus propias ideas. Amén. Empezaron ya a filosofar y no pudieron realmente vivir por fe. Y bueno, de allí también surge, ¿verdad?, la iglesia católica, la iglesia tradicional, etc. Pero mire que en los escritos históricos de estos hombres, y aquí mencionamos algunos que me hablaban del milenio literal, está Papías, está Irineo y Tertuliano. Es interesante, mis hermanos, porque mirando así un poquito con detalle, Papías fue discípulo de Policarpo, y Policarpo fue discípulo del apóstol Juan. Entonces, el registro que hacen estos hombres de la revelación bíblica viene de la iglesia primitiva. Y efectivamente la iglesia primitiva creía en el milenio y en todos los demás eventos anexos que ya hemos mencionado. Entonces, existe esa convicción, mis hermanos, en la iglesia santa, en la que se guardaba. Pero mire que a medida que pasa el tiempo, ya final del siglo IV, siglo V, empiezan a haber otras ideas y otros personajes que desvirtúan
el premileniarismo y empiezan a hacer propuestas diferentes. Tremendo, mi hermano, porque son las propuestas demoníacas esas, las que se han sostenido a través de la historia de muchos estudiosos que realmente han estado cercenando las escrituras y promoviendo un evangelio diferente al que está aquí escrito. Amén. Entonces tenemos, por ejemplo, el caso de San Agustín, Orígenes, Eusebio. Ellos enseñaron que no había milenio literal. Ahorita vamos a ver lo que ellos enseñaban como tal. Pero usted también recuerde, mi hermano, para que lo tenga allí en la retina, que por ejemplo San Agustín fue aquel que empezó a enseñar que la salvación no se pierde. Y eso dio origen al calvinismo y a una serie de falsas doctrinas que aún hoy tienen vigencia y que mandan a mucha gente al infierno. Amén, mi hermano. Entonces mire cómo Satanás, yo quiero que usted vea allí el plan demoníaco del diablo siempre ha sido, mis hermanos, tergiversar la palabra, meter su mano allí en la verdad, disfrazarla, desvirtuarla con el fin de que la fe y la santidad y la obediencia a lo que está escrito se disperse. Amén. Ese es el plan satánico del diablo. Y evidentemente muchos le han prestado la mente, le han prestado la boca para que esto se dé. Pero el Señor, mi hermano, es soberano. Amén. El Señor está por encima de todas esas cosas. Y el Señor es un Dios de remanentes. Por eso Él permitió que otros muchos creyeran, que se sostuvieran, que perseveraran y que no quitaran la mirada de lo que está escrito. Y esa es la misma demanda que tenemos hoy en día. Entonces, es importante que veamos esto, mi hermano, con el detalle espiritual, con el trasfondo espiritual. Porque bueno, estamos como mirando la cuestión histórica, pero acuérdense que nos interesa saber qué pasa frente a la verdad que el Señor quiere que estemos viendo los creyentes. Y efectivamente, Satanás quiere entorpecer, pero el Señor mete su mano de amor y de misericordia y permite que esos remanentes siempre estén allí para que nosotros como creyentes no perdamos la fe. Por eso es que usted encuentra a Pablo, ¿verdad? Y a Pedro también, reconviniendo muchas veces estar atentos. Ojo con las falsas enseñanzas, ojo con las falsas doctrinas. Y un pasaje bien poderoso, mis hermanos, es este que encontramos en Tito 2, 13, 15. Porque Pablo da una voz de aliento al creyente, a la iglesia de ese tiempo, a través de una lista. Mire que usted encuentra el capítulo 2 y usted encuentra instrucciones para la iglesia. Amén. Pero al final, Pablo termina diciendo, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y dice también, esto habla, gloria a Dios, y exhorta y reprende con toda autoridad. No, nadie te menosprecie. Mire cómo está alentando una esperanza bienaventurada y está hablando allí justamente de la redención de la iglesia. Amén. De que ciertamente el plan como está trazado en las escrituras es así, es eficaz, y de una manifestación gloriosa también, y eso tiene que ver con la segunda venida del Señor. Nosotros también anhelamos que venga el Señor, amén, a gobernar, a instaurar el milenio. ¿Por qué lo anhelamos, mi hermano? Porque va a venir con su iglesia, amén, con la esposa, y cuando venga con su esposa a gobernar, que es la iglesia santa, sin mancha y sin arruga, que primeramente subirá al arrebatamiento, realmente se va a instaurar un reino de paz, de amor, de misericordia. Y la iglesia, yo no sé si usted, mi hermano, se ha imaginado cómo será ese tiempo, pero la iglesia estará allí, primeramente al lado del Señor, pero también estará cumpliendo el ministerio, estará enseñando, estará exhortando, amén, estará haciendo la obra que necesita los moradores de la tierra de ese tiempo, que ya van a estar convertidos, las naciones, el pueblo de Israel, y es que nosotros le contemos cómo vivimos la fe, cómo la palabra nos fue manifiesta, cómo nos costó allí pelear con Satanás, pelear con ese hombre viejo y pelear con la tentación del mundo. ¿Sabe por qué le vamos a contar eso, mis hermanos? Porque ellos no van a tener el mundo. Amén.
porque este reinado del Señor Jesucristo va a ser un reinado santo. Tampoco va a estar Satanás allí persiguiendo, atacando al creyente, porque va a estar ¿dónde? Atado. Amén. Entonces la iglesia es la que va a hacer esa labor de enseñar, de exhortar, de traer allí a los que estén allí de pronto titubeando en la fe, etcétera, la iglesia. Así que es un tiempo precioso, hermano. ¿Cuántos quieren estar en ese tiempo? Gloria a Dios. Entonces, esto es importante que lo tengamos en la retina, mis hermanos. ¿Me pasé? No, ahí. Volvemos a repetir. ¿Qué quiere el Señor frente a este plan hermoso que tiene de los tiempos proféticos y escatológicos, mi hermano? Que no nos descuidemos, que no perdamos la convicción de que es como está escrito, que no perdamos la mirada de lo eterno, que sepamos que es inminente el arrebatamiento. Amén. Y una vez ocurre el arrebatamiento, se desencadenarán todos los otros eventos. Entonces, el Señor también sabe, ¿verdad?, que quienes no permanezcan de esa manera, mis hermanos, y se queden en la tribulación, no tendrán oportunidad. Él lo dice en su palabra. Amén. No habrá oportunidad. No hay segundo viaje, no hay plan B, no hay nada de eso. El que suba el arrebatamiento, esa es la iglesia. El creyente, entre comillas, que se quede, sabemos que fue un creyente tibio, un creyente que no se consolidó en la fe, que no obedeció la palabra, que no se guardó en santidad, que apostató de la fe. Y dice la palabra del Señor allí en Tesalonicenses, la segunda carta, que vendrá un espíritu engañoso sobre esos y no podrán distinguir la verdad. Por el contrario, lo que está diciendo allí la palabra es que ellos se anexarán a esa iglesia que dice ser la iglesia de Jesucristo en ese tiempo, que es una iglesia ecuménica, es una iglesia apóstata, es una iglesia que está ya contaminada y que va a hacer relaciones y alianzas y van a formar la gran Babilonia. Eso dice la palabra. El Señor no quiere que eso acontezca, por eso el Señor nos está avisando todo el tiempo. Amén. Y por eso en este tiempo, mi hermano, lo que ha levantado es esta predicación. La predicación de que tenemos que estar santos, de que no nos debemos dejar contaminar del mundo, de que no podemos andar por ahí poniéndole el oído a todo viento de doctrina, sino que tenemos que tener nuestra mirada, nuestro oído y nuestro corazón dispuestos a obedecer la palabra del Señor tal como está escrita, guardados en santidad. Amén. Atesorando, mis hermanos, que realmente si estamos humillados delante del Señor, Él está viendo. Amén. Porque aquí ninguno es perfecto. Amén. Ninguno de nosotros es perfecto, ni está perfeccionado. Dice el libro de la carta de Filipenses, que el Señor, ¿verdad?, aquel que empezó la obra la va, ¿qué?, perfeccionando. Pero la va perfeccionando en la medida que nosotros, ¿verdad?, estemos humillados y dejando que Él trabaje, que Él trate, que nos hable y nosotros escuchando. Que no nos estemos resistiendo. Es que no es así, pero es que esto así está bien que yo lo haga. Acuérdense del pueblo de Israel. Adoraban, hacían sus rituales, hacían sus sacrificios, pero es un pueblo perverso. Y el Señor le dijo a través de varios profetas: no quiero sacrificio, no quiero nada, porque sus corazones están lejos de mí. Y esa advertencia es testimonio para nosotros. Amén. Para que no nos estemos engañando, sino para que estemos caminando por la senda y por el camino angosto. Aleluya. Entonces, mis hermanos, el Señor quiere levantar esa iglesia y realmente cumplir todos los planes de los que ya hemos hablado. Creemos necesario, mis hermanos, antes de continuar a las otras perspectivas, recordar que hay diferencias bien marcadas en las Escrituras de lo que es el arrebatamiento y lo que es la segunda venida del Señor. Esto es como un recorder, mis hermanos, es un repaso. Amén. De pronto no nos estamos saliendo del tema, más bien es como un agregado, porque ahorita que veamos las perspectivas equivocadas, usted se va a dar cuenta que ellos no hacen diferencias. Amén. Porque acuérdense que están entenebrecidos en sus propias ideas, en sus propios pensamientos. Nosotros que tenemos las Escrituras y que creemos todo lo que allí dice, tenemos que tener la claridad que es diferente cuando el Señor viene en las nubes por la iglesia, amén, arrebatamiento, rapto, a cuando el Señor viene por segunda vez. Amén. Entonces vamos a hacer como ese repaso. En primer lugar,
debemos recordar que en el arrebatamiento hay un traslado de los creyentes, de la iglesia santa en las nubes, para que el Señor transforme, primeramente resucite a los que están dormidos, dice el libro de Tesalonicenses, amén. Pero a los que estén vivos, dice que seremos transformados. Entonces hay un traslado de todos los creyentes. La segunda venida no habla de ningún traslado. Por el contrario, se llama venida, es decir, que el Señor llega. Y también su iglesia. Por eso hablamos en la segunda característica que los santos son arrebatados al cielo, pero en la segunda venida esos santos volverán a la tierra con el Señor. La tierra no ha sido juzgada cuando acontezca el arrebatamiento, por el contrario, apenas van a iniciar los juicios. Amén. Primeramente se abrirán los sellos, luego las copas y luego las trompetas. En cambio, en la segunda venida ya habrán acontecido los juicios. Y el Señor Jesucristo vendrá a establecer su justicia, su gobierno. Ese es el propósito de esa segunda venida. Cristo en el arrebatamiento viene por la iglesia. Cristo regresa con su esposa a gobernar en ese tiempo. Conduce el arrebatamiento a remover la iglesia y dar entrada a la tribulación. En cambio, el reino milenial comenzará con esa segunda venida. Mire que hay unas marcas allí. Aprovecho para decir lo siguiente, mis hermanos. Es cierto, no hay tiempos escritos para el arrebatamiento, por eso se habla de la inminencia. Amén. Quiere decir que no se sabe el día ni la hora del arrebatamiento. Pero, por el contrario, la segunda venida sí tiene fecha. Amén. Porque usted encuentra en la palabra del Señor donde se le dice que van a pasar 1260 días de la gran tribulación y luego de eso, ¿verdad?, vendrá el Señor a juzgar y se dará la resurrección también, amén, de los que van a entrar al milenio. Entonces, fíjese, mi hermano, que en cuanto a tiempos también hay una diferencia bien marcada. Por eso hablamos de que siendo inminente el arrebatamiento, vendrá como ladrón en la noche el Señor, y los días serán días de distracción, de una aparente tranquilidad, donde todos estarán comiendo, bebiendo y dándose en casamiento. Dice la Escritura, lo dice allá en Tesalonicenses, lo dice en los Evangelios. En cambio, cuando el Señor venga en su segunda venida, las señales son, primero, que todo ojo le verá, y que serán días, el Señor llegará a culminar ese tiempo de tribulación, serán días de convulsiones, serán días de juicio. Entonces, mire que las marcas allí son discursivas, es decir, al mencionarnos los eventos son distintas. Efectivamente, el arrebatamiento no tiene ninguna evidencia del Antiguo Testamento, cosa que sí acontece con la segunda venida, porque cuando nos hablan de reino milenial, primeramente nos habla de que el Señor Jesucristo viene a instaurar ese reino. El arrebatamiento es solo para los verdaderos creyentes, es decir, la iglesia, y por el contrario, la segunda venida tendrá efectos sobre todo ser humano que esté vivo después de la tribulación. Acontece antes del día de la ira el arrebatamiento y concluye el día de la ira la segunda venida. Cuando se nos habla del día en que nos vamos a reunir con nuestro Señor, no se nos hace referencia a qué pasa con Satanás. Sin embargo, cuando nos hablan de la tribulación, ahí en Tesalonicenses se nos hace una salvedad importante, y es que serán días en que se extenderá la maldad. Amén. Y se nos menciona también el gobierno del anticristo. Ahora, en el caso de la segunda venida, hay una especificación con Satanás, y es que será atado, imposibilitado por 1000 años. En el arrebatamiento se nos habla del programa de la iglesia, es decir, hace parte del propósito y del programa que tiene el Señor con la iglesia, mientras que en la segunda venida los propósitos están dirigidos primeramente para Israel, que va a estar convertido cuando ya después de la tribulación que el Señor venga, y con las naciones gentiles.
Recuerde, mi hermano, que los que queden vivos de la tribulación, que crean en el Señor Jesucristo, van a entrar al milenio, pero los que no van a ser juzgados. ¿Ven? Por eso nos habla de los juicios a las naciones, Mateo 25. Los creyentes serán juzgados, dice la característica del arrebatamiento, pero para entrega de galardones. A esto le llamamos el tribunal de Cristo. ¿Amén? Mientras que los juicios que acontecerán, ya lo decíamos, son para no destruir y no impedir que entren al milenio, porque el milenio es un tiempo donde el Señor, ¿verdad?, va a estar sobre aquellos que le han creído y los que perseveraron y los que salieron victoriosos en fe de la tribulación. Mire que cuando se habla del arrebatamiento no se describe un cambio en la creación. En cambio, efectivamente, hay una restauración de lo que quedó en ruinas después del arrebatamiento para poder entrar al periodo milenial. Los gentiles no se afectan porque la iglesia sube. Al contrario, los gentiles van a tener un testimonio poderoso, y ese testimonio es que la palabra se cumplió. Amén. ¿Y qué va a acontecer con eso? Que el que recibió la predicación suya, mi hermano, quien recibió la predicación de la iglesia que estuvo haciendo la comisión, una vez la iglesia sea levantada, va a poder entender que se le estaba hablando de un mensaje de amor, de misericordia, que en ese momento no creyeron, pero cuando ya ven los eventos cumplidos, tremendo evento, mi hermano, sobrenatural, entonces ellos van a abrir los ojos y van a arrepentirse y van a convertirse y van a ser parte de lo que van a dar testimonio de que era verdad la palabra. Amén. Que fue predicada por la iglesia y que ya la iglesia salió como tanto lo anunció. En el tiempo de la segunda venida, o lo que acontece con la segunda venida, es que los gentiles serán juzgados, porque ya tuvieron, mis hermanos, esa oportunidad en la tribulación también de que los juicios mismos le predicaran y que aún la misericordia de Dios estuviera extendida, porque sabemos que la Escritura nos enseña que en tiempo de tribulación hay gente, ¿verdad?, que va a poder recibir a Cristo por fe, pero también dice que van a ser muertos de manera violenta, van a ser decapitados. Pero los que queden vivos y no hayan creído en el Señor van a recibir juicio al final de la tribulación, antes del milenio. Con el arrebatamiento no se cumplen pactos con Israel, pero para la venida del Señor, justamente, y entrar al milenio, se cumplen los pactos que el Señor hizo con este pueblo. No hay relación con respecto al mal. Ahorita ya habíamos mencionado esta característica. En cambio, con la segunda venida del Señor, el mal será juzgado. Entonces, yo quiero que usted se dé cuenta, mis hermanitos, cómo existe unas diferencias marcadas, que de ninguna manera el que está leyendo las Escrituras y que la entiende porque el Espíritu Santo le ayuda y que confía en que todo lo que dice la palabra de Dios es verdad, puede hacer de estos eventos el mismo. Amén. Ni puede ponerlos en un lugar arbitrariamente, como hacen las doctrinas de error. Entonces, teniendo eso en la retina, mis hermanos, miremos entonces las otras. Aquí tenemos un gráfico donde usted puede ver, mis hermanos, que hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento que nos hablan de el rapto, el arrebatamiento, y que son distintos a todos aquellos que nos hablan de la segunda venida, como para que usted vea un bosquejo más de lo que implica estos dos eventos. Bien, con esta descripción, con este repaso, mis hermanos, que hemos podido hacer, vamos entonces a mirar las posturas amileniaristas y postmileniaristas. En cuanto a la mileniarista, el término como tal justamente niega que exista el milenio, como está escrito en la palabra del Señor. El prefijo que se le coloca a es no, significa negación. Y este grupo de personas asume que no habrá milenio como está descrito en Apocalipsis 20, lo cual sabemos que es blasfemia, ¿verdad? Porque la palabra se cumple tal como está escrita y el método de interpretación es literal. Ellos consideran, mis hermanos, que ya las promesas se han cumplido durante este tiempo
y que es lo mismo hablar de las promesas para la iglesia y las promesas para Israel. Si usted se da cuenta, son los dos principios que se vulneran aquí. Y los principios bíblicos que hablábamos al inicio, que tienen efectivamente las posturas premilenaristas, aquí se vulneran. Por eso aquí hablamos de una espiritualización de los temas, de los pactos. O sea, son interpretados de una manera simbólica y de una manera alegórica. Métodos de interpretación incorrectos que tergiversan la palabra del Señor. Entonces, aquí hay una negación o una tergiversación de los eventos escatológicos. Específicamente, nosotros estamos hablando de ese tiempo glorioso del milenio, pero también entonces no hay rapto y tampoco hay tribulación como está en la palabra de Dios. Ellos hacen de esto un solo tiempo. Ya habíamos visto antes este cuadro, pero para que volvamos a tener la apreciación, mis hermanos, la gráfica tomada de Benguer, el libro de Benguer, que hace una descripción a través de esta gráfica. Mire cómo para ellos, los amileniaristas, la resurrección es espiritual y tiene que ver con, algunos lo manifiestan que tienen que ver con la conversión y con el hecho de que el Señor muriera y que nos diera la posibilidad, ¿verdad?, después de morir y resucitar, de ser nuevas criaturas. Usan ese tipo de argumentos que son alegóricos, hablan de todo este tiempo, que si tendrían que ubicar el reino milenial es todo este tiempo de la iglesia. Mire cómo es esto de contradictorio a la palabra del Señor. Hablan luego de una segunda venida donde tendrán lugar todos los juicios, lo que elimina en la tribulación como está en las escrituras. Toda esa revelación poderosa que le dio el Señor a Juan está eliminada allí. Amén. Ellos asumen entonces que ya los tiempos de tribulación se dieron y hablan de un reino o un estado eterno luego de esos juicios. Algunos amileniaristas asumen también, mis hermanos, para que usted tenga eso en cuenta, que efectivamente hay un levantamiento de la iglesia que se encuentra con el Señor en las nubes y ahí mismo se devuelve. La Biblia no dice eso. Amén. La Biblia nos ilustra, mi hermano, que hay un culto celestial. La Biblia nos ilustra de que cuando la iglesia esté allá, en la presencia del Señor, van a acontecer eventos hermosos. Primero la alabanza santa que va a haber ahí. Amén. Ese culto celestial va a estar lleno de alabanza, va a estar lleno de la enseñanza, porque el Señor va a estar hablando de su juicio y nosotros como iglesia vamos a ser testigos de esos cumplimientos. Amén. Entonces un tiempo literal, 7 años dice la Escritura, en que acontecen los juicios y que allá la iglesia va a estar adorando, glorificando al Rey de Gloria. También dice que la iglesia se va a estar preparando para las bodas, la cena de las bodas del Cordero, que ocurrirá allá al final de la tribulación para luego venir con nuestro Señor, porque dice la Escritura que vendrá con su esposa. Amén. Entonces, esta postura antibíblica, habíamos dicho un poco sobre ella, es auspiciada por San Agustín, y ya sabemos este personaje cómo fue usado por Satanás para tergiversar mucha doctrina bíblica. El tiempo en el que data, que inicia estas posturas, son los años 400, 412. San Agustín expandió a través de un libro que escribió llamado La ciudad de Dios, esta doctrina antibíblica. La difundió, mis hermanos. Mire Satanás cómo usa, ¿verdad?, los libros, los medios de comunicación, amén, la televisión, las emisoras en este tiempo, el internet, para divulgar falsa doctrina. Por eso nosotros tenemos que tener la mirada puesta en las Escrituras, no en los hombres ni en las enseñanzas. Leíamos al inicio ese pasaje de Tesalonicenses, que no nos dejemos conturbar, no os conturbéis, ni por qué, ni por carta, ni por espíritu, ni por hombre, ninguna doctrina de error, sino que permanezcamos firmes en la enseñanza que nos ha sido dada. Es un mandato que nos da el Señor a través del siervo Pablo, y debemos vivirlo todo el tiempo. Pues en este tiempo, mis hermanos, esta doctrina se expandió, esta perspectiva milenialista, y es la concepción que
tiene la iglesia tradicional. Amén. La iglesia católica. Por eso cuando usted de pronto le está predicando a un católico, le parece a esta persona que usted le está contando una historia de ficción. A mí nunca me han hablado de arrebatamiento, a mí nunca me han hablado de juicio. Oye, no seas tan duro. ¿Qué manera tienes tú de predicar? Dios es Dios de amor. Esa es la respuesta que nos dan. Pero no se dan cuenta que tenemos un Dios tan amoroso, pero tan justo, que cumple su palabra tal como está escrita. Amén. En eso consiste el amor y la justicia de Dios, que Él no dejó nada suelto, todo lo dejó allí plasmado para nuestro testimonio, dicen los siervos de Dios que escriben. Entonces, efectivamente, Dios es un Dios de amor, pero Dios es un Dios justo y Dios es un Dios sabio, que conoce al ser humano, que sabe que tenemos una coraza, amén, que somos de dura cerviz y necesita tratarnos de todas las maneras con tal que lleguemos a sus pies. ¿Es amor o no es amor eso, mis hermanos? Ese es el amor del Señor. Ahí persevera el Señor. Pero este tipo de propuestas como la que hace este hombre, ¿verdad? Y todo ese grupo de teólogos de aquel tiempo hicieron, como hablábamos ahorita, cuando justificamos y explicamos que el premilenarismo era la concepción de la iglesia primitiva, hizo que se pensara en que todos estos elementos del plan de Dios no eran verdad. Y empezaron justamente a pervertir el fundamento bíblico y a poner la mirada en otras cosas. Siempre ha sido ese el truco del diablo con la iglesia, mi hermano. El truco de Satanás siempre ha sido distraer, confundir. Por eso el Señor dice que en el final de los tiempos esta tendencia, que es la apostasía, aumentaría. Porque Satanás sabe, mi hermano, que los tiempos se van a cumplir ya. La palabra, todo esto, ¿verdad? Las señales se están dando. ¿Y qué quiere ser el diablo, mis hermanos? Que nosotros estemos mirando a cualquier otro lado menos lo que dicen esas señales. Que estemos pensando en cualquier otro asunto personal, social, incluso hasta ministerial, mi hermano, porque Satanás engaña, y no tengamos la mirada puesta en la salvación y la eternidad. Amén. Eso tenemos que estarlo recordando, mis hermanos, porque cuando todas estas posturas tomaron fuerza, justamente ¿qué ocurrió? Hubo allí un camino amplio para que muchos dejaran de ver la palabra del Señor como la verdad revelada, como la palabra profética más segura. Y entonces empezaron a escuchar profecías, teologías, etc. Y no es diferente, mi hermano, con la perspectiva que sigue. La perspectiva postmileniarista no es distinto. Mire que ya se había dado, ¿verdad?, esta otra, la amileniarista. Sin embargo, déjeme comentarle también que ya en los tiempos de la Reforma, a pesar de que la mayoría eran amileniaristas, porque seguían ese fundamento teológico que tomaron allí de estos primeros estudiosos, hubo un grupo que el Señor siempre se guardó un remanente, porque decíamos al inicio, Él siempre en su soberanía ha resguardado la verdad. Amén. Ha resguardado que nosotros tenemos que ser creyentes y no incrédulos en lo que Él ha dicho. Y por eso ese grupo de creyentes que surgió de la Reforma empezó nuevamente a hablar de premileniarismo. Amén. Ahí se volvió otra vez a mirar las escrituras, a indagar y a escudriñar la verdad. Y por eso, mi hermano, hubo un despertar y hubo una mirada nuevamente a lo que estaba aquí. Y muchos creyeron y muchos siguieron la fe en la palabra del Señor. Sin embargo, Satanás siempre se inventa trucos de todas las maneras, ese espíritu de engaño que siempre entra. Surge esta postura errada postmileniarista, donde se asegura
que la iglesia pasará por la tribulación y que en tiempos de tribulación la iglesia va a estar predicando el evangelio. Lo más tremendo, mis hermanos, yo cuando leía esto decía, Señor, definitivamente tú eres tan bueno, porque nos tocó vivir esta época y nos permite el Señor mirar atrás, mis hermanos, y nos permite el Señor ver todos los eventos. Y si usted lo está mirando con la lupa del Espíritu Santo, usted se da cuenta que Satanás siempre hace lo mismo. Porque ¿cuál fue el engaño en este tiempo en que surge siglo XVIII, siglo XIX, en que surge el postmileniarismo? Que hay una necesidad del mundo de las nuevas ideas, de que empiezan a haber avances por allí científicos, de que comienza a haber una prosperidad allí material, etcétera, y la iglesia pone su mirada en que son unos tiempos en donde efectivamente hay cosas buenas que pueden acontecer. Y los postmileniaristas hablan de una edad de oro, en la que ellos dicen efectivamente se está dando una manifestación del milenio. Hay poder en la sangre de Cristo, mi hermano. Confundir lo que se pueda vivir en esta tierra con lo que en este tiempo, con lo que se va a vivir en el milenio. Terrible. Amén, mi hermano. Pero sobre todo terrible cómo realmente hay un comezón de oír y un comezón en ver lo que no es, que se deja engañar el que realmente dice ser creyente. Amén. Se deja engañar. Y efectivamente transcurre esta teoría, esta perspectiva, diciendo, no, estamos en el milenio. Estamos en el milenio. Sí, hay tribulación, pero también hay un proceso de transformación y de mejoramiento, donde Cristo ya está reinando de manera espiritual allá en el cielo, pero también hay una manifestación que es la iglesia predicando y todo el mundo convirtiéndose. Eso es antibíblico. Amén. Es antibíblico, contradice las profecías del Antiguo Testamento, contradice todo lo que nos contaron los siervos del Nuevo Testamento, y contradice sobre todo, mi hermano, el Evangelio santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces hay allí esa tendencia a ese engaño, y efectivamente al hacer este tipo de afirmaciones no hay distinción entre arrebatamiento y segunda venida, y asumen que tanto los juicios como las resurrecciones se van a dar de esa manera. Entonces aquí tenemos nuevamente la ilustración. Ustedes se cuentan, mi hermano, que se parece mucho a los amileniaristas, con el detalle que los postmileniaristas asumen que ese tiempo de la iglesia, este tiempo, es una era dorada. ¿Y qué dice la Biblia? Que son tiempos malos, que son tiempos peligrosos. Amén. Así que no es cierto, ¿verdad? Tomar la palabra del Señor de esta manera y asumir que vamos a estar haciendo la obra del Señor. Bueno, sí, la Biblia dice que la hagamos, pero estamos haciéndola porque el Señor viene pronto y queremos que todas las almas que podamos alcanzar sean para el Señor Jesucristo. Ese es el anhelo del Señor y ese debe ser el anhelo de la iglesia. Amén. Y una manera, mi hermano, que tenemos que hacer eso es predicando lo que está aconteciendo, predicando la cercanía de los tiempos proféticos de la venida del Señor por su pueblo, predicando un evangelio en el que estamos diciendo a la gente, no anheles otra cosa sino la salvación y la eternidad. No anheles nada de este mundo, porque estamos acostumbrados de pronto, mi hermano, a considerar que cuando predico el evangelio, le digo a la gente, mira, si tú crees en Cristo se te resuelven todos tus problemas. Cuando tú entras a ser parte de la iglesia, viene la fe a tu corazón, viene el amor, el gozo, la paz, y ya, y no hay de qué preocuparse. Ese discurso, mi hermano, es el de la iglesia apóstata. Ese discurso, mi hermano, hace que la gente busque a Cristo buscando las manos, soluciones, y no buscando lo importante, lo que no será quitado mientras perseveremos en la fe, que es la salvación y las promesas eternas. Tenemos que tener eso, mi hermano, claro, porque es que ya estamos viendo que los tiempos son angustiosos, se acerca la tribulación.
Y el anhelo de la iglesia santa, sin mancha sin arruga, es amor a las almas, para arrebatarlas de las manos de Satanás. Y luego el Señor arrebate a esas almas, a esas vidas, a esos creyentes a su presencia. Amén. Ese es el anhelo. Entonces mire qué tremendo engaño creó Satanás con este postmileniarismo. Y también con la venida del Señor se asumen estos eventos de los juicios y las resurrecciones. Cuando la Escritura nos dice, por ejemplo, que la resurrección de los creyentes es cuando, mis hermanos, antes de que, el arrebatamiento. Amén. Dice allí en Tesalonicenses que los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estemos vivos seremos transformados. Entonces la resurrección de los creyentes es allí en el tiempo en que el Señor venga por su iglesia. Luego eso acontece, como ya lo hemos repetido, ¿verdad? Todo el evento de la tribulación y al finalizar la tribulación hay juicio. Y también hay resurrecciones, la de los santos del Antiguo Testamento para entrar al milenio. Y como lo explicábamos antes, que ellos tengan la posibilidad gloriosa, la manifestación gloriosa de ver a su rey y ver cumplidas todas las promesas. Ese es el plan del Señor. Ya habíamos comentado que el predominio de estas ideas, mis hermanos, surgen en el siglo XVIII y mire que se han hecho extensivas hasta estos últimos tiempos. Ha habido un auge de ese tipo de entendimiento. Comenzó en Inglaterra, comenzó en Estados Unidos con el puritanismo, la iglesia metodista y la iglesia presbiteriana. Yo quiero poner esto en contexto, mi hermano, a lo que veíamos en el video. Efectivamente, el Señor en su plan y en su historia y en la soberanía sobre la historia, usted ya lo va a ver con detalle, determinó que gracias a que los Estados Unidos de América recibió el Evangelio de Jesucristo, nosotros lo tenemos hoy a nuestro alcance, amén. Y podemos recibir esa palabra que nos llevó a la salvación, nos llevó a la conversión. Pero también es cierto que allí mismo, de donde vino la palabra, hoy se le ha levantado justamente la apostasía. Y la apostasía que también tenemos hoy viene de allá mismo. Amén, mis hermanos. Entonces fíjense que no es gratuito que de ese mover que se generó en esos siglos se haya estado extendiendo las falsas doctrinas. ¿Qué ha permitido el Señor, mis hermanos? Que nosotros tengamos la Biblia, tengamos la Escritura a nuestro alcance, cosa que no fue siempre así en el transcurrir de la historia. Y que nosotros podamos leyéndola y clamándole al Espíritu Santo del Señor que nos dé entendimiento, poder discernir la verdad. Amén. Esa es la ventaja que tenemos nosotros. La pregunta que podríamos hacerle a los postmileniaristas sería: ¿cómo es posible o cómo se explica si estamos en tiempos de una era dorada en donde la iglesia está predicando y todos se están convirtiendo? Porque ellos dicen, acuérdese que como el milenio es ahora, Satanás ahora mismo está atado. Entonces por eso la iglesia predica con libertad. ¿Cómo explica que la Escritura, por ejemplo, en 2 Tesalonicenses leíamos, no lo hemos leído, pero lo vamos a leer, mi hermano, capítulo 2, 1 al 11, dice que en este tiempo, por el contrario, y los que vendrán descritos, se despliega un ministerio de iniquidad. Amén. Dice allí la palabra, versículo 7 específicamente, mis hermanos, capítulo 2, versículo 7, dice: porque ya está en acción el misterio, de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, lo restringe, pero está, amén, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida.
Mire que está hablando de tiempos angustiosos, que se pondrán peor, no mejor, porque viene la tribulación. Amén. Y se desplegará el gobierno del anticristo y todos estos eventos. Entonces, ¿cómo se explica que, por ejemplo, desde que comenzó la iglesia haya persecución contra los que creen? Que haya martirio. Y nosotros conocemos por la escritura y por la historia secular que los que eran cristianos eran perseguidos, asesinados, encarcelados. ¿Cómo se explica que mucho tiempo después pudiéramos ser testigos de guerras, de hambrunas, de plagas, si es que estamos en una era dorada? ¿Cómo se explicaría eso? Y evidentemente no hay explicación, sino que es una falsa doctrina, una falsa enseñanza. Y bueno, esto dio origen, mis hermanos, a toda la cantidad de sectas, la cantidad de cultos, la cantidad de falsas enseñanzas, tanto fuera como dentro de la iglesia cristiana. ¿Amén? Mire que también aquí se pone en entredicho que la salvación, como dice la palabra de Dios, es por fe, porque entonces la iglesia lo que está haciendo es ganar obras, persiguiendo obras, si creemos en lo que dicen los postmileniaristas, y eso contradice las escrituras. Nosotros sabemos que el Señor nos habla de su gracia infinita, amén, y que es lo que realmente ha levantado a la iglesia. Los postmileniaristas, mis hermanos, en conclusión, para cerrar esta parte de estas primeras tres perspectivas, nos están diciendo que niegan el programa de la iglesia y el programa de Israel, que niegan las dispensaciones y que niegan los pactos bíblicos. Y sabemos que es clave, porque la Biblia lo dice y todos los siervos del Señor Jesucristo nos dieron testimonio de que así era el plan de Dios. Y nosotros tenemos, ¿verdad?, todo ese capítulo de Romanos 11, que lo explicamos en la segunda o tercera clase con la pastora, cómo el Señor le plació tener un trato con Israel y después de ver toda la desobediencia del pueblo, hacer también un trato y dar un tiempo para la iglesia, pero que está allí vigente y está ahí expectante el Señor con lo que va a acontecer con Israel y que será en tiempos de tribulación. Existen otras dos perspectivas, mis hermanos, de pronto no tan populares, pero están allí y han sido originadas justamente porque ya existían las otras dos erradas. Estas dos posturas son la preterista y la teología de reemplazo. Miremos en qué consiste la preterista. Es una postura que va en contra de la profecía bíblica, teniendo en cuenta que ellos dicen que los eventos que la Biblia dice que son para los últimos tiempos ya acontecieron en la primera parte de la iglesia. En la primera parte, cuando la iglesia empezó a evangelizar. Por ejemplo, ellos dicen que la venida del Señor en juicio ocurrió en el año 70. ¿Usted se acuerda qué aconteció en el año 70? Vino la destrucción de la ciudad, vino la destrucción del templo. El Señor lo permitió soberanamente, gobierno de Tito, imperio romano. ¿Pero por qué lo hizo el Señor? Porque Él lo había dicho. Dijo que vendría juicio. ¿Se acuerda? En los evangelios el Señor habla de ay. Amén, de los ayes. Y efectivamente también dijo el Señor, y lo dijo literalmente, que vendría esa destrucción. Ellos dicen que eso ocurrió en ese tiempo, dando muestra de que ya había tribulación. Asumen, mis hermanos, el método alegórico. Siempre estamos insistiendo en esto, mis hermanos, porque cuando estudiamos las escrituras es importante hacerlo con el método de interpretación literal. Dese cuenta cómo hasta ahora lo que hemos bosquejeado de estas perspectivas, los que han seguido el método de interpretación literal tienen claras las escrituras. Amén. Y viven en la esperanza bienaventurada de lo que va a acontecer. En cambio, los que han alegorizado y han hecho todo un estudio simbólico, han pervertido la fe, han pervertido la verdad y han caído en el error. Entonces, esta perspectiva preterista nuevamente usa la alegoría y mire en qué se fundamentan para decir lo que yo les acabo de narrar. Ellos dicen
que la respuesta está en Mateo 24:32, donde dice: no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, refiriéndose a la generación de cuando el Señor Jesucristo dijo la palabra profética. Pero resulta que el Señor no está hablando allí, mis hermanos, de esa manera. Ellos olvidan que hay un contexto inmediato de lo que el Señor dice que hay que entender, y el Señor está hablando del futuro, no está hablando del presente. Amén. Entonces, cuando Él habla de esa generación, no es los que estaban vivos cuando el Señor dio el sermón, sino los que estuvieran vivos en ese presente siglo, cuando se daría cumplimiento a la tribulación. Entonces miren cómo la alegoría pervierte la verdad. Y esto es bien importante que lo tengamos en cuenta, mi hermano, porque es lo que hace siempre las enseñanzas de error. Y la teología de reemplazo, básicamente ellos asumen que todas las promesas hechas a Israel, como Israel está reprobado, según ellos, esto dicen los de la teología de reemplazo, como Israel está reprobado, entonces todas las promesas se han cumplido ya en la iglesia. Es decir, ellos anulan que haya un programa con Israel y anulan a Israel. Asumen que por su desobediencia el Señor les quitó toda posibilidad de ser acreedores de las promesas y los beneficios de los pactos. Nosotros estuvimos leyendo un documento donde está ilustrado a través de la explicación que nos hace David Reagan de cómo podemos contrarrestar, invalidar esta afirmación. Y mire cómo Reagan dice: Pablo aborda específicamente el asunto de la teología de reemplazo. Mire cómo el Espíritu Santo, que sabía que iban a surgir estas doctrinas de error, permitió que el siervo escribiera este poderoso capítulo 11, que ya estuvimos analizando, pero vamos a retomarlo para hacer esta explicación de esta falsa doctrina. El siervo explica, primero, que en el tercer capítulo, él hace esta pregunta retórica, la usa mucho Pablo, en relación con el pueblo judío. Dice: pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. ¿Y qué dice el siervo? De ninguna manera. Capítulo 3 dice: de ninguna manera. Dice Reagan: durante casi 1600 años, desde el año 400, la iglesia la teología de reemplazo ha dicho que sí, y muchas falsas doctrinas han dicho sí, Israel está reprobado. Pero en la Biblia dice que Pablo contestó a su propia pregunta: de ninguna manera. Y en Romanos 11 nuevamente Pablo utiliza una pregunta retórica hablando de lo mismo y dice: ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y una vez más la falsa doctrina dice sí, pero Pablo dice: en ninguna manera. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. Amén. Entonces miren, mis hermanos, cómo la palabra del Señor, soberana y excelsa, evidentemente anula todas estas falsas enseñanzas. Nosotros, mis hermanos, no tenemos excusa. Delante de los ojos del Señor no tenemos excusa para dejarnos engañar. Amén. Recuerde, usted tiene la palabra profética más segura. Gloria al Señor.